Yo soy Alexander Montealegre Saavedra, soy docente del área de formación investigativa desde hace mucho tiempo. Llevo en la CUN ya un poco más de 9 años, eso me parece un montón de tiempo. Y siempre he tenido las asignaturas de investigación bajo mi responsabilidad. De formación soy politólogo, también tengo una licenciatura en ciencias sociales y una maestría en investigación en problemas sociales contemporáneos. ¿Cuáles son las causas que han dado origen al conflicto armado? Son múltiples, son heterogéneas. Podría uno diferenciar, por ejemplo, el contexto internacional que empieza a emerger después de la Segunda Guerra Mundial, esa creciente tensión entre Occidente y Oriente, digamos, la Guerra Fría, entre lo que fue capitalismo y comunismo. Esa puede ser una razón que explique, digamos, la politización de ciertos grupos, la ideologización. Hay otras causas también internacionales como la Revolución Cubana, que tienen el 59, que tiene un impacto fuertísimo en todos los países de América Latina, porque muchos jóvenes van a considerar que efectivamente es posible, cambiar el sistema a través de la acción política, y en este caso de la acción política armada. Entonces, en este contexto nacional es inevitable mencionar el tema de la violencia partidista, ¿sí?, entre liberales y conservadores, que también es difícil de rastrear con exactitud en qué momento comienza, pero digamos que algunos historiadores hablan de genocidio contra el gaitanismo como uno de los orígenes de esta nueva violencia, ¿sí? Entonces hay una confrontación entre partidarios de los dos grupos mayoritarios políticos del momento, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Cuando se da la transición en los 30, se ha podido documentar que empieza a ejercerse violencia contra algunos sectores conservadores, y después estos responden, y entonces después se vuelve una cosa ¿sí?, pero que va generando una atmósfera de alguna forma racionalización de la violencia, o sea que la violencia sí puede servir y puede ser útil para, pero tiene que ver también con la radicalización de grupos estudiantiles en las universidades, en Santander, con toda la atmósfera y la tradición de lucha y de reivindicación que tenían. Tiene que ver con la criminalización del Partido Comunista, ¿sí? Cuando sube Laureano, pero sobre todo cuando sube Rojas Pinilla en el 51, ¿sí?, no, 53, declara ilegal el partido. Y declararlo ilegal, pues digamos que es colocar a la gente en una situación difícil, porque entonces yo ya no puedo militar legalmente, lo único que me queda es la clandestinidad. Entonces algunos otros autores, por ejemplo, hablan de causas objetivas. ¿Qué son causas objetivas? Que no responden a la voluntad de las personas, por ejemplo, la desigualdad. Países con una desigualdad elevadísima, donde unos niveles de pobreza exacerbada, ¿sí?, donde se reprime a la gente que es más pobre, entonces lleva, digamos que implícita esa noción de transformación. Pero entonces uno diría, bueno, ¿y por qué entonces países con un nivel de desigualdad similar o mayor no tuvieron el nivel de violencia que tuvimos nosotros? ¿Sí? Entonces, eso puede ser otra causa que se supone objetiva, es esa, precisamente, la exclusión política. O sea, si a usted le dicen no participe, pues usted... Sí, y además están en todo su derecho. Y eso es un tema central del proceso de paz más reciente con el PAD, ¿sí? Participar. Queremos participar, queremos tener un partido y poder exponer nuestras ideas, y eso durante mucho tiempo se les negó. Y a esas causas objetivas, sobre todo económicas, se le suman unas causas subjetivas, o sea, unas causas que sí responden a la voluntad. Entonces, para algunos el tema es que el contexto estaba dado para creer que los movimientos armados sí eran un mecanismo para liberar a los pueblos, para tratar de construir un tipo de sociedad diferente, y muchos jóvenes creen en eso. Entonces, casi que toda una generación se vuelca a alimentar a estos grupos. Las FARC tienen una particularidad, es que nacen antes de la Revolución Cubana, no como FARC, pero sí los núcleos campesinos que dieron origen a ellos, ¿sí? En cambio, el ELN y todas las demás nacieron después. Entonces, esa es una particularidad que me parece muy interesante, porque da a entender que hay un problema con el tema agrario que es central y que no se ha resuelto. O sea, el problema de quién es el dueño de la tierra. ¿Quién es? Y eso no se ha resuelto. Entonces, una de las demandas que siempre ha tenido el movimiento campesino es acceso a la tierra. Una consigna básica, sencilla, que la tierra sea para quien la trabaja. Y que de hecho en la reforma, en el actual proceso, es una de las causas centrales para sí, y está contemplado en los acuerdos, pero es el tema en el que menos se ha avanzado, porque implica tocar unos intereses muy sensibles y que siguen siendo proactivos frente a la guerra. Son esos mismos que niegan el conflicto, son esos mismos, sí,
que celebran cosas como la que ocurrió ayer o antier en relación con el debate frente al ministro de Defensa y la masacre cometida en un bombardeo, etcétera, etcétera. O sea, entonces son temas de antes que se mantienen, porque si uno empieza a rastrear los problemas agrarios, ¿sí? Pero bueno, eso es entre otras muchas posibles causas, seguramente se me quedan otras en el tintero, pero lo que quiero dar a entender es que se suman cosas y dinámicas que hacen que la situación sea siempre como, que esté siempre como al límite y como que en esa efervescencia y que la violencia sea una constante, ¿sí? Bueno, digamos que ya, pues como lo mencionaba, ya nos indica cuál es el papel de la guerrilla en el conflicto armado colombiano, que pues es básicamente la lucha por los intereses agrarios, por decirlo así. Sí, bueno, más en las FARC, ¿no? Más en las FARC, porque digamos en el caso del ELN, que tenía más una ideología pro-cubana, camilista, sí está el tema agrario y es central, pero también están otras reivindicaciones de nacionalización, de transitar hacia el socialismo, Bueno, digamos que en el tema de cooperación internacional, ¿en qué beneficia al país? Bueno, en el caso de Colombia. Beneficia, sí, digamos que si eso se traduce en políticas concretas, en acciones reales, en apoyo, digamos, real, manifiesto, concreto a experiencias productivas significativas en territorio, me parece que sí contribuye. Eso yo creo que es innegable. Sin embargo, creo que en el contexto actual la principal fuerza de la cooperación internacional, más que cooperación en sí misma, debe ser el tema de la presión internacional frente al tema, a la implementación de los acuerdos. O sea, hace poco se vio en el Consejo de Seguridad de la ONU y en algunos otros países de la Unión Europea un esfuerzo por combinar al gobierno a cumplir con lo pactado. ¿Por qué me mantengo escéptico? Pues porque yo no siento, esa ayuda termina siendo una dádiva, una especie de limosna, que no creo que se dé de manera desinteresada, ni creo que se haga de manera altruista, ¿sí? También digamos que en temas de cooperación internacional se habla mucho de ayuda militar, ¿sí? Eso básicamente fue el Plan Colombia, pues ahorita de pronto podemos charlar un poco más de ello. Digamos que, bueno, en este sentido de la cooperación internacional, en el año 2002, según pues, los datos arrojados, se hizo una inversión de capital al país por 500 millones de euros, en el cual, pues digamos que estos se dieron como, pues el proceso del diálogo, hubo rupturas y no se vieron reflejados en cierta manera en el lapso del tiempo. O sea, esto pues dijo de esa manera personal que desde ahí proviene la corrupción, porque se da el dinero para invertirlo en ciertos proyectos, pero no, en realidad no llega. Es posible que sea un elemento que contribuye a una corrupción generalizada, pero ya desde antes existía. Hay una frase famosa por lo ridícula que es de Misael Pastrana a finales de los 70, el presidente de la época, de Turbay, y decía: hay que llevar la corrupción a sus justas proporciones. Digamos que, ¿cuál fue el papel importante o principal de la cooperación internacional realizada en la ONU en el último proceso de paz dado con la FARC? Sí, bueno, entiendo que hay una comisión de verificación y desarme, es decir, yo recuerdo mucho ese día, si la memoria no me falla, fue el 26 de junio de 2017, que se implementa el desarme. Y eso me parece una cosa histórica, impresionante, debería ser una fecha conmemorativa, o sea, es un día realmente significativo, una gran carga simbólica, y digamos que toda la logística y todo el aparataje que estuvo detrás de la misión de verificación y de desarme fue a través de la ONU. Yo insisto que ha sido muy importante el tema de la presión internacional para decirle al gobierno: hey, usted no puede hacer lo que quiera, por favor implemente los acuerdos. ¿Sí? A veces me asusta pensar que se tiene una lógica o se ve el acuerdo de Colombia de manera esperanzada hacia afuera, pero adentro dividió. Bueno, ¿cómo puede uno estar en contra de que la gente muera menos o de que haya menos combates, en fin, de que podamos pasar la página y mirar para otra parte? Pero también creo que la diplomacia no tradicional, o la diplomacia que rompe esos que está por fuera de esos espacios, también es interesante. Entonces hoy día digamos que esos escenarios se han transnacionalizado, como con Liliana lo hemos mencionado por ahí en un artículo, porque son escenarios de resistencia que vienen de organizaciones
a veces de base o de ONGs o de otro tipo de intereses que no necesariamente están mediados por lo gubernamental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos o la defensa de del mismo proceso de paz, de la implementación de los acuerdos, el tema digamos, de pensarse sustitución de cultivos, este tipo de cosas que me parecen que pueden ser interesantes. Claro. Digamos que, bueno, uno se llega a preguntar cuál es el papel que ha jugado Estados Unidos en la guerra de Colombia. Pero pues, digamos que ellos también tienen temas, intereses propios. Digamos que en este fue como, yo les ayudo, pero ustedes me ayudan en esta parte de dejarles construir las bases militares que tienen, pues que uno de esos fue cuando se atacó últimamente con el conflicto que hubo entre Venezuela, pues que es un conflicto, por decirlo así, como una guerra fría entre Colombia y Venezuela, donde pues a cierta parte de los colombianos les preocupaba porque estábamos intermedios en ellos, entonces es como yo les ayudo, pero ustedes de cierta manera me tienen que ayudar. Se cambió y se decidió pues focos más, digamos, una política más focalizada, y es ahí realmente donde surge el Plan Colombia. El Plan Colombia fue una ley norteamericana. Eso es una cosa que a mí sí, aquí se vendió de otra manera, pero era una ley norteamericana y había un enorme componente de carácter militar, de seguridad, para garantizar precisamente la reducción del narcotráfico. Cuando se empieza a asimilar a las guerrillas con los narcotraficantes, entonces se liberan recursos para que también se pueda combatir a las guerrillas. Y de hecho creo que el Plan Colombia fue, en términos militares, el elemento disuasorio o el punto de quiebre estratégico del conflicto, porque es a partir de ahí, de esa inyección gigantesca de recursos, que se va a dotar mejor las fuerzas militares, y viene todo el tema de los bombardeos y demás, que contra los bombardeos no hay nada que hacer. O sea, en términos de incluso de simetría de fuerzas, no hay nada que hacer. Y las FARC estaban viendo un tema expansionista, modificando sus formas de acción. Se tomaron un par de capitales de departamento, ¿sí? En Mitú particularmente en el 98, y después digamos, del fracaso de los acuerdos de paz con Pastrana, que eso es en el 2002, pues viene toda la arremetida estatal. Algunos la justifican, algunos creen que era necesaria, algunos la defienden. Digamos que eso es parte de la discusión abierta y del debate, pero efectivamente hay un punto de inflexión que tiene que ver con eso. Entonces, de alguna manera, los Estados Unidos siempre están presentes. No te mencioné en términos de política internacional, por allá un presidente que hubo a final de la primera década, en los primeros años 20 del siglo XX, hablaba de la estrella del norte, de siempre mirar a la estrella del norte, ¿sí? Con la consigna de que nos va a guiar, y sí, o sea, siempre si nos encaminamos hacia allá, vamos a lograr, digamos, parecernos a ellos, salir de los problemas que tenemos y demás. Y pues no sé, insisto con lo que te decía antes, detrás finalmente de muchas de estas cosas hay intereses y hay acciones muy discutibles. Entonces, ¿cuánto tiempo tardará la implementación del proceso de paz para que Colombia sea un país próspero? Pues había mucha esperanza con la idea de la implementación, de que se lograran los acuerdos. Digamos que los acuerdos no se establecían nada extraordinario, de verdad, o sea, eran los acuerdos finalmente logrados terminaban modernizando el país en cosas que son básicas, ¿sí? Catastro multimodal, o sea, que la gente pague, que se sepa que tiene, que pueda pagar por lo que tiene. Formas de, sí, digamos, algunos temas agrarios, algunas cosas de participación política, eran cosas muy básicas, y se ha avanzado muy poco en los temas más sensibles, tienen que ver con la tierra y demás. Se ha avanzado un poco más en el tema de participación política, pero no tanto como se quisiera. Me parece que no se puede medir en tiempo, me parece que el tema, efectivamente, la construcción de un escenario de posconflicto implica tiempo, implica inversión, implica voluntad política. Creo que puede ser un tema generacional, de 2 o 3 generaciones, pero aún así los resultados no están garantizados. Primero, porque no se implementan los acuerdos, y segundo, porque el conflicto está mutando, está enrareciéndose aún más. Hay nuevos actores con los mismos nombres o con otros, pero con lógicas políticas o sin ellas, pero que mantienen los territorios en una espiral de violencia permanente y creciente. ¿Qué beneficios ha traído consigo el proceso de paz?
Pues yo creo que son múltiples y también son transversales dependiendo del área de conocimiento en el que usted se quiera parar. Vamos, habría que mirar las cifras, pero entiendo que en términos, por ejemplo, turísticos se han generado como unas transformaciones interesantes, hay territorios que hoy están un poco más abiertos al público, en ese sentido puede haber mayor inversión en algunos sectores productivos, ¿sí? Evidentemente en términos militares la confrontación, a pesar de que sigue siendo dramática en algunas regiones, la confrontación sí, digamos, redujo sustancialmente el número de víctimas asociadas al conflicto. Las FARC eran una guerrilla poderosa, poderosísima, ¿sí? Y a pesar de estar en otra lógica y como tratando de huir a la confrontación directa, volviendo a la guerra de guerrillas más tradicional, pues le representaba al Estado colombiano un dolor de cabeza en el desierto. ¿Sí? Incluso para diciembre del año pasado se celebraba con euforia que el hospital militar, el pabellón de heridos o de víctimas del hospital no tuviera gente ahí, digamos, como se acostumbraba a tener, como era común durante mucho tiempo. No quiere decir que haya desaparecido, por supuesto que no, y la violencia sigue, lo hablábamos en la pregunta anterior con nuevos actores y demás, pero los niveles que se alcanzaron se han reducido sustancialmente. Creo que la mirada que tiene el país hacia afuera o la percepción que tiene, digamos, la comunidad internacional frente al país cambió también en relación con la paz. Realmente era un proceso novedoso, realmente se incorporaron las víctimas como eje central de los acuerdos, que era algo novedoso, ¿sí? Se buscó tratar de conciliar paz y justicia, que eso a veces la gente no lo puede entender y todavía parece que no entenderlo, que pues es una negociación y en ninguna parte se negocia. Bueno, digamos que otro sería como, ¿cree usted que la disidencia de las FARC es el principal objetivo militar de hoy en Colombia o que otros grupos armados afectan el desarrollo del país? Pues me preocupa que eso que llaman disidencias de las FARC termine siendo un nombre genérico para grupos que no necesariamente son disidentes, sino que están relacionados con la delincuencia común, con el narcotráfico, con lo que se llamó bandas criminales aquí, que terminaban siendo, digamos, las disidencias de los paramilitares, los reductos paramilitares que no se movilizaron durante el gobierno de Álvaro Uribe. Hay otros grupos, el tema del ELN, digamos, que yo espero que en algún momento se puedan retomar las negociaciones y se pueda llegar en algún momento a la desmovilización del ELN también. ¿Sí? Es muy importante apostar a otro escenario, otras posibilidades. El ELN nunca tuvo la fuerza militar que tuvo las FARC, pero de todas formas es una guerrilla que nace en el 64, imagínate ya cuánto tiempo lleva. Y eso crea unas estructuras y unas redes sociales, y valdría la pena incorporarlos al debate político y que estén de este lado tratando de desactivar otro campo de confrontación. Quedan reductos del EPL, todavía no es muy claro si ligados al narcotráfico. El EPL fue una guerrilla que nació en esa época pero se desmovilizó en el 91, una parte, la otra parte no lo hizo, ¿sí? Y entonces quedaron reductos en Cauca y reductos en Catatumbo. Entonces no se sabe qué tan vinculados estén con qué, pero me parece que valdría la pena explorarlo. Están todas esas bandas emergentes y criminales que llamaron en su momento, como te decía, vienen del proceso anterior y que pues que tienen unas lógicas de inserción, digamos, a la economía, al sector productivo, que son muy difíciles de desenredar. O sea, están inmersos allí, y la ilegalidad, esa frontera entre lo legal y lo ilegal parece que no es tan clara en algunos casos, en algunas regiones. Entonces sí, como que la economía ilegal, por ejemplo, sostiene el negocio legal en muchos casos. Profe, muchas gracias, de verdad, muy amable por su colaboración. No, espero que pueda ser de alguna utilidad. Qué pena. No, para nada, con mucho gusto y muy contento de poder colaborar en algo. Espero que realmente la colaboración sea útil. No olvides, porfa, que estos son temas de libre interpretación y de opinión, que no hay verdades sino posiciones políticas, y está bien que sea así, no me preocupa eso, pero tratemos de debatir con argumentos, con mayor información, contrastando fuentes. Eso me parece que es lo más valioso. Y por lo demás, muchas gracias. Y saludos a Liliana.